Hola, buenas tardes. Espero muy bien. Vamos a guardar unos 5 minutos a ver si se suma y damos comienzo a la clase.
Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Espero que hayan tenido una muy buena semana. Eh, y bueno, vamos a comenzar este viernes con esta clase. Primero, ¿cómo les fue con el trabajo práctico? Espero que les haya ido muy bien. Eh, Muy pocas consultas me han realizado, así que calculo que está, que está bastante fácil de realizar. ¿Alguna consulta sobre los temas que hemos venido viendo? Sobre algún, algún tema en especial que quieran que repasemos o abordemos nuevamente. Les dejo la inquietud, escríbanlo o abran su micrófono y continuamos. Muy bien, Gina, me alegro mucho, me alegro mucho. Bueno, ya se va a complicar, ¿no? Está todo conmigo, lo que hemos viendo, el tema de las teorías de la administración, la, la teoría clásica, la de, la de la burocracia, la, la científica, la humanista, todo. Está todo bien, ¿verdad? Vamos a seguir incorporando nuevos compañeros que se sumen, pero bueno, eh, me gustaría saber más. Bien, profe, una pregunta. Sí, el parcial, Francis, va a ser escrito. Sí, va a ser en el Classroom. Sí, sí, va a tener una complejidad mayor. Sí, mi idea es que eh, revisar este primer trabajo práctico, incorporar un segundo que su resolución va a estar cerca de del 15 de mayo, por ahí, y hacer un tercer trabajo práctico para, para junio, los primeros días de junio, y luego realizar el parcial, eh, digamos, teniendo en cuenta los trabajos prácticos que hemos realizado. O sea, nada de lo que no hayamos visto, de la vaca y que se haya hecho alguna mención en el trabajo práctico, cada uno de los trabajos prácticos va a ser, eh, va a ser tomado en cuenta en el parcial. Así que, pero sí, van a tener un tiempo determinado para realizarlo y listo. Luego se corrige, les paso las notas y suficiente. Seguramente después vienen las vacaciones de invierno y retomaremos con el programa. ¿Alguna consulta? Profe, yo estaba viendo mis apuntes de la clase pasada, Bien. cuando hablaba de los tipos de Sí, roles, el rol de decisión. uh-huh. Habían 4 roles. El de empresario, asignador de recursos, negociador, y me falta uno. Resolución de conflictos, anoté, pero no sé si es así. Sí, resolución de conflictos. Ah, genial. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta que hayamos, que quede por ahí? ¿Alguna? ¿Nadie más? No dije fecha de parcial, pero seguramente va a ser cerca de la finalización del cuatrimestre, ¿no?
así que por junio tengo que revisar con la gente del coordinador a ver cuándo son las clases y todo, y si ya se tiene establecido la fecha para los parciales de toda la institución, y ahí determinar. Pero va a ser un parcial para ser realizado en probablemente 80 minutos. Sí, Aymara. Después de la clase, corrijo los trabajos prácticos. Hoy, mañana, voy a estar dando la evaluación, digamos, automática, así que van a encontrar en el Classroom los resultados de su trabajo práctico. Tengan en cuenta que yo considero una de las apuestas de ustedes, ¿sí? Tiene un grado de puntaje el último ítem, que es buscar una empresa en particular y definir visión, valores, objetivos, etc. Pero tengo en cuenta todas las respuestas que dan, y considero también el criterio que usaron para esa respuesta, ¿sí? Cuando yo pregunto, por ejemplo, qué es un sistema cerrado, ¿sí? No espero una definición taxativa de lo que dice algún autor en particular, sino considero lo que haya puesto teniendo en cuenta las diferentes visiones de los diferentes autores y el cual hayan tomado ustedes, y en eso me baso yo para, digamos, hacerle un seguimiento sobre un pseudo perfil que ustedes toman respecto de la administración, ¿sí? ¿Qué más? ¿Alguna otra consulta? Sí. Sí. No, Ariel no quiere hablar. Bueno, seguro está todo bien, entendimos todo el que hemos visto hasta ahora, ¿no? Si bien algunos aspectos de cada una de las teorías de la administración que hemos visto, lo vamos a revisar en lo que hace a la estructura, en lo que hace a la toma de decisiones, a la estrategia organizacional, las funciones del administrador, los procesos, etc. Es importante que vayan teniendo una noción de qué da cada cosa, ¿sí? Bien, vamos a continuar. La clase anterior vimos que la importancia del administrador dentro de la organización en cada uno de sus niveles y jerarquías, las habilidades, las competencias, los roles que tiene el administrador dentro de la organización, conforme sea su estructura, conforme sea la dimensión de la misma, ¿sí? Y les había dicho que iba... sí, Jem, sí. Les había dicho que íbamos a hablar algo sobre la administración en la Argentina. Yo subí ahí un material cortito de cómo fue la evolución de la administración como carrera universitaria dentro de la Argentina, y voy a subir luego un archivito con parte de la historia industrial argentina, ¿sí? ¿Y por qué? Porque, ¿por qué considero que es importante que veamos un poco la historia y qué es lo que, cómo se está desarrollando nuestra
nuestra carrera, nuestra función en el país, ¿sí? Y la importancia del mismo y qué relevancia ha tenido a nivel regional, a nivel global. Eh, entonces yo digo, bueno, vamos a hablar un poquito de ello. Y sinceramente la, la administración como ciencia de estudio dentro de la Argentina ocurrió hasta mediados del siglo XX, ¿sí? Si bien antes... sí, sí. Buenas noches, primero que nos salude. No puedo ver el archivo que envió. Dice, tengo el anuncio de que envió un archivo, pero cuando entro no aparece. Yo tampoco lo puedo ver, profe. También me llegó el mail, pero cuando entro no Evolución sale del nada. estudio de la... Sí, búsquenlo porque es lo que me equivoqué primero. Primero lo creé como un material aislado y no lo había puesto en la bibliografía adicional. Lo puse en la bibliografía adicional y después borré la carpeta del material aislado. Así que búsquenlo dentro de la bibliografía, que ahí tiene que estar. Así que bueno. Eso es lo que pasó, porque cuando lo subo, no había ingresado para agregar un material dentro de la bibliografía adicional, lo creé nuevo, y bueno, después me di cuenta y lo borré, hice todo el teje y manejo de la cuestión. Bueno, ¿algo más? No, ¿nadie más? ¿Alguien? Profe, ¿es el que dice el caso argentino? El caso argentino, sí, ese. Ah, buenísimo. Ese es el que dice el camino. Sí, sí. Y ahora voy a subir uno que se llama Historia de la Industria Argentina, que, digamos, el caso argentino, digamos, esa partecita del material que está cortada justamente solamente para refleja lo que ha sido la ciencia dentro de la y el que voy a subir, que no hice tiempo a subirlo, ahora hace referencia a la industria en sí, dentro de nuestra gente. Tiene que ver en parte porque, sinceramente, no se le dio a la administración un lugar preponderante dentro de la ciencia, del estudio, de lo académico en la Argentina. Siempre se centró en la abogacía, la medicina, etc. Y no en lo que hacía a la gestión empresarial. Porque no había una visión empresarial en la Argentina, sinceramente. Recién a principios del siglo XX se crea la carrera de contador público y en la carrera de contador se hablaba un poco de administración, pero no se le daba mucha relevancia porque el modelo económico que se desarrollaba en el país hasta el comienzo del siglo XX era el modelo de los exportadores, donde el fruto de la tierra era lo que se comerciaba en el mundo y estábamos demasiado bien para pensar en otro tipo de cosas. ¿Sí? Exportamos granos y carne y productos derivados de la carne y las importaciones, o sea, la necesidad de los productos y servicios
los podíamos importar, y esa importación no afectaba grandemente al desarrollo del país en sí. Entonces, es que en un primer momento no se necesitaba darle un desarrollo a la gestión empresarial. Recién a fines del siglo XIX, se Roca, con la primera tanda de inmigrantes, ¿sí? Comenzaron a realizarse las primeras industrias, ¿sí? Pero reducidas o acotadas a la necesidad que se tenía para sostener ese tipo de modelo agroexportador, no pensando en generar la industria como desarrollo productivo de un país para ser competitivo en el mundo, sino para asistir al modelo agroexportador que se producía. Ahora, ese tipo de industrias que se comenzaba, que se empezaba a gestar en el país, ponían de manifiesto, digamos, lo que estaba, lo que había sido generado o inspirado por las políticas económicas, o mejor dicho, las herramientas económicas que provenían de los economistas clásicos, Adam Smith, David Ricardo, etcétera, y no tenían en cuenta en realidad la gestión empresarial o la empresa o la organización como un instrumento para el desarrollo, ¿sí? Cuando comenzamos a dejar de ser competitivos, el modelo de exportación de carne, sus productos y de los granos, que otros países comenzaron a desarrollar la industria de esto que hacíamos nosotros, ¿sí? Se empezó a tomar en cuenta el desarrollo de las organizaciones y de la industria. Por ejemplo, nosotros exportábamos en un primer momento la carne, ¿sí? La carne seca, y la enviábamos a Reino Unido, ¿no? Luego, a fines de los 80, o sea, del siglo XIX, se dio la necesidad de incorporarle algo más a lo que se exportaba, y por eso se crearon varios frigoríficos, ¿sí? Y los frigoríficos, totalmente de capitales extranjeros, promovieron la industrialización, digamos, de este tipo de productos, sosteniendo el modelo agroexportador. Llegó un punto donde Argentina o sea, logró exportar, digamos, más que cualquier otro país, ¿sí? Bueno, el desarrollo industrial del país en el siglo XIX estuvo dado por los acuerdos que había de comercialización con Reino Unido, ¿no? Con Gran Bretaña, que era nuestro principal cliente, ¿sí? Pero cuando comenzamos a ser muy competitivos, se metió en nuestra historia Estados Unidos y empezó a comprar algunos frigoríficos que se venían desarrollando aquí. Junto a eso, varios países como Australia, Nueva Zelanda, etcétera, comenzaron a incorporarse a este mercado de la carne, ¿no? Y allí empezó a venir la debacle nuestra. Porque nosotros estábamos orientados hacia ese mercado, nada más. O sea, no nos importaba otra cosa. Y lo que nos hacía falta lo importaba de Gran Bretaña y los otros, y nada, o sea, y no necesitábamos grandes cosas para sobrevivir, ¿no? O para pasarla bien. En realidad, digamos, este concepto se
centralista, digamos, porque se consideraba solamente una visión como Buenos Aires, sus alrededores, ¿sí? Como Entre Ríos, Córdoba, parte de Mendoza, en algunos aspectos con el tema de las bodegas, porque también se exportaba muy vino, pero no así todo el país. Había un sentido federal económico del país. Sí, la conquista del desierto implicó mayores tierras para seguir, digamos, fomentando este nivel, este modelo agroexportador, ¿sí? Pero económicamente se centralizó todo en Buenos Aires. Diferente fue en otros países como Australia, Nueva Zelanda, que diversificaron, digamos, sus puntos de comercio en todo su país, ¿no? Nosotros teníamos solamente puerto de Buenos Aires y algunos puestos adyacentes, y otros países desarrollaron diferentes puertos para desarrollar, incorporaron de diferentes puertos para desarrollar en conjunto su país, y no solamente centralizado en Buenos Aires. Pero bueno, digamos, éramos competitivos, no nos hacía falta más nada. Ahora, cuando comienza el siglo XX, y dejamos de ser tan competitivos, nos vemos ante la disyuntiva de decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo sostenemos lo que tenemos? ¿Cómo sostenemos nuestro superávit? Teníamos un buen superávit nosotros en esa época. Junto con la revueltas que había en el mundo como la Primera Guerra Mundial, que, digamos, nos favoreció en algo, aun cuando no éramos competitivos, nos favoreció en algo para seguir inmersos dentro del mundo, y cambios políticos dentro de la Argentina, hizo que, digamos, y junto a la segunda ola de inmigrantes, se comenzó a pensar en la industria como un factor necesario para el crecimiento y desarrollo del país, ¿sí? En la década del 20, a fines del 20, con la crisis económica que se vivió en Estados Unidos y repercutió en el mundo, y junto también al golpe que le dio para sacarlo del gobierno de Irigoyen, se creó un sistema de sustitución de importaciones, ¿sí? Entonces, el gobierno comenzó a promover la industria de otras actividades que no resultaban, digamos, no eran realidad en ese momento, ¿sí? Creció mucho la industria textil, bueno, el YPF, digamos, el tema de la explotación del petróleo, ¿sí? Y allí pudimos medianamente volver a un cierto nivel de estabilidad en el país, ¿sí? Estabilidad industrial, no estabilidad empresaria. Resulta que había, digamos, las grandes industrias eran o monopólicas o oligopólicas, digamos, eran de una sola empresa, o unas empresas que eran todas amigotas y podían cambiar el rumbo del mercado a su antojo, de capitales británicos, ¿no? La mayoría de las empresas o mega empresas que había en la Argentina eran de capitales británicos, algunos estadounidenses, muy pocos nacionales. Con la incorporación del sistema de sustitución de importaciones, ¿sí? Comienza a darle relevancia a la internacional, donde los capitales eran nacionales. Pero conforme iban creciendo esas industrias, ¿sí? Eran adquiridas por capitales extranjeros. No hay problema.
Estamos muy contentos que haya llegado. Entonces, lo que fue la década infame del 30, y se llamó infame por un montón de cuestiones, entre ellas el pacto Rockefeller-Roosevelt, donde se establecía un acuerdo comercial muy favorable a los británicos, y donde se pedía que, en pocas palabras, se quería, o se establecía de que Argentina quería ser una colonia británica, y con este tipo de acuerdos poder ser considerado como un país digamos, muy aliado de Gran Bretaña. Y esto se dio así, digamos, porque el crecimiento de Nueva Zelanda hacia la industria de la carne había dejado muy de lado a la Argentina, que seguía manteniendo ese modelo agroexportador. Entonces, un intento desesperado por mantener ese modelo que ya no era viable, dio, y por otros tipos de cuestiones, digamos, que fue una de las primeras dictaduras de nuestro país y bastante cruenta, le dio el mote de la infamia. Pero la industria empezaba a surgir, la industria nacional empezaba a crecer. Con la llegada de Perón al gobierno, pasaron muchas cosas, entre cosas buenas y cosas malas, ¿no? Dentro de lo que hace a las organizaciones y la administración y la economía, ¿no? Las cosas buenas se le dio relevancia mayoritaria a la cuestión de los trabajadores, a los derechos, etc. Se privatizaron varias de las empresas monopólicas o oligopólicas que manejaban prácticamente el país, que eran la mayoría inglesas, ¿sí? Como los ferrocarriles, la energía, etc. Entonces, positivo y no tanto, digamos, porque si bien eran monopólicas o oligopólicas, estas industrias no eran del todo eficientes. O sea, eran eficientes respecto de las necesidades que tenía Gran Bretaña sobre esos activos en la Argentina. Bueno, se estatizó eso, se le dio la plata a los trabajadores de mayores beneficios, que eso está requete bueno, pero no se desarrolló una política de incremento de la industria, ¿sí? Sino como que se trataba que la industria sea nacional, que todo lo que produjera el país, ¿sí? Fuera estatal, fuera del Estado argentino y no del capital privado. Entonces hay unas grandes, y bueno, entre eso, lo de Perón del 55, pero, digamos, antes de eso, Perón estableció un grado de mejora dentro de la industria y de las organizaciones, porque acuérdense que a fines del siglo XIX y hasta más o menos el 30, por ahí, en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, digamos, la teoría científica de Taylor era la que predominaba. O sea, queríamos nosotros ser eficientes, las empresas debían ser eficientes, y a través de los instrumentos de control de tiempos y movimientos y división de las tareas, podíamos lograr una productividad de la industria adecuada, lograr el mayor beneficio para sus socios, ¿sí?
Si eso se daba en Estados Unidos y los países desarrollados de Europa, imagínense aquí todas esas teorías llegan un poquito tarde, ¿no? Entonces, en la época de Perón se consideraba mucho el tema de la eficiencia, ¿sí? Sin pensar en las necesidades del trabajador. Perón incorpora algo de, bueno, antes de Perón, Palacios y otros socialistas tratan de incorporar dentro del rango de las organizaciones, ¿sí? No solamente tener en cuenta la productividad, sino las necesidades de los trabajadores. Por eso que los primeros socialistas, como Palacios, tratan de que dentro de las organizaciones haya un aumento en la humanización de los trabajadores. Más allá de las revueltas que se habían organizado con los sindicatos y los anarquistas, etcétera, etcétera, pero, digamos, para ser considerados personas y no solamente recursos de la producción, más allá de eso, desde la política argentina, con estos socialistas Palacios y los Apilotes, y luego Perón, tratar de incorporar en las organizaciones una visión humanística que posibilite, digamos, más allá del reconocimiento al trabajo, la satisfacción de las personas dentro de cada una de las organizaciones. Cuando están por ir a Perón, él comienza un programa donde no se busca ya solamente la sustitución de importación como era en la década del 30, sino generar, o sea, que la Argentina genere industria y a través de la industria el desarrollo. Pero lo veía desde un punto de vista nacional, ¿no? O sea, estatal. Decir, bueno, la Argentina tiene que crecer, digamos, porque veníamos más o menos bien, la posguerra nos había favorecido en algo, pero los conflictos que teníamos con Gran Bretaña, pero por haberle sacado las empresas, y con Estados Unidos porque no queríamos que ellos ocuparan el lugar que les habíamos quitado a los ingleses, ¿sí? O sea, la mala relación internacional con las grandes potencias no nos dejaba un panorama agradable en cuanto al desarrollo industrial. Sí, se hicieron los acuerdos con Italia, se trajeron algunas industrias de Italia para aquí, pero Perón decía, bueno, vamos a fomentar la industria nacional. Los gobiernos que siguieron a Perón, más o menos durante los próximos 15 años, sí, 15 años, casi 20, ¿sí? Fomentaron de gran manera la industria nacional. De capital argentino, ¿sí? Donde el foco estaba dado en lograr que Argentina industrialmente provea de las tecnologías necesarias a toda la región. Y en un momento llegó a hacerlo, ¿sí? Llegó a hacerlo porque teníamos mayor capacidad productiva que Brasil, podíamos abastecer de tecnología Uruguay, Perú, Bolivia, Ecuador, ¿sí? Colombia. O sea, éramos fuertes en la industria en esa época del 50 al 70, ¿sí? Con los vaivenes que tenía la economía y los vaivenes políticos que se daban conforme iban sucediéndose los golpes militares y los gobiernos democráticos, ¿sí? Entonces, pero resulta que en esa época las industrias que iban creciendo y creciendo y creciendo
desde el Estado Nacional no hubo